quiero que vea Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Efesios 5, 25 al 28. Yo quiero hoy, la mayor parte de ustedes, si no es que el 95%, el 90-95%, ustedes vienen a la reunión de la noche. La mayor parte. Algunos vienen en la mañana a veces, pero la mayor parte, las caras que yo veo son de la noche. Y Dios nos ha dado una serie de mensajes acerca de la segunda venida de Cristo. Ya compartí uno con ustedes en la noche. Pero Dios nos ha dado unos mensajes, los que lo han oído en la mañana, que yo mismo me he sorprendido de la forma en que Dios nos ha revelado algunas cosas. Y yo sentí en mi corazón que esto lo debe saber toda la iglesia. Entonces hoy yo quiero iniciar la serie de mensajes que inicié hace 5 semanas por la mañana. Y yo quiero hablarle de la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Diga conmigo, Cristo viene. Otra vez, diga conmigo, Cristo viene. Nosotros debemos esperar llamar su venida. Pablo dijo en una ocasión: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está preparada la corona de justicia, la cual el juez justo dará a aquellos que le aman, pero también a los que aman su venida. Usted y yo debemos vivir esperando a Dios, la venida de Cristo, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Jesús prometió que iba a venir, y nosotros debemos esperarlo todos los días. ¿Para qué? Para poder vivir la vida preparados para cuando Él venga. Porque ya sea que nos muramos antes de que Él venga, o ya sea que Él venga, la preparación debe ser exactamente la misma. Yo llegué a la conclusión en estos mensajes que para el que muere en Cristo es como si Cristo hubiera venido. ¿Me estoy explicando? Y para los que nos quedamos, estamos esperando su venida. Puede ser en nuestra época, puede ser después. Pero si vemos las Escrituras, vemos que todos los apóstoles de Jesucristo, incluyendo Pablo, los discípulos, ellos siempre estaban esperando que Jesús viniera en su época. Pablo sus mensajes, véalo, y él estaba esperando que Cristo viniera en su época. Entonces eso ya lo enseñé en un mensaje aquí en la noche. Y los discípulos de Cristo murieron esperando que Jesús viniera en su época. Y algunos dicen, pero no vino. Sí, pero cuando ellos murieron, para ellos fue como si Cristo hubiera venido, porque estaban preparados. No sé si me estoy explicando. Entonces, ya sea que Cristo venga en mi época o venga después de que yo muera, si yo muero en Cristo, para mí es como si Cristo viniera. Y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ya sea que Cristo venga en mi época o venga después de que yo no esté aquí, lo que yo debo hacer es estar preparado todos los días. Diga conmigo, todos los días hay que estar preparados. Pero no podemos negar que hay señales. El día y la hora de la venida de Cristo nadie la conoce, nadie la sabe. Si alguien le dice a usted que Cristo viene en tal fecha, no le crea, porque Jesús dijo que ni él mismo sabe. Si el que va a venir no sabe, pues menos los que estamos acá. Pero hay de pronto personas que se levantan y dicen Jesús viene en tal época. Eso es mentira. Nadie sabe el día ni la hora. El único que la sabe es nuestro Padre Celestial. Y hay gente que dice, pues o sea, la sabe el Padre y me la reveló a mí. Ay. Mejor se lo hubiera revelado a su hijo, ¿no? Primero. Pero Jesús dijo, el día ni la hora, ni yo la sé, solo mi Padre. Jesús solamente está esperando que le den la señal, vete por los de la fe, y Él se viene. Amén. Pero no lo sabemos. Pero debemos vivir la vida como si Cristo viniera. Hoy debo vivir la vida como si Cristo viniera hoy. Mañana voy a vivir la vida como si Cristo viniera mañana. Y las señales nos están mostrando que Jesús no tarda mucho. No sabemos cuánto, pero Jesús no tarda mucho. La pregunta, ¿estamos listos? Porque ya sea que Cristo venga, debemos estar preparados para recibirlo. Si no estamos preparados, nos quedamos. ¿O qué pasa si tú mueres y no estás listo? Para el que muere sin Cristo, es como si Cristo hubiera venido y no hubiera estado preparado y no se hubiera ido.
No sé si me estoy explicando. Entonces vimos que una de las cosas que nos enseñan que Jesús viene son las señales. Jesús habló de muchas señales. Ese es un mensaje que todavía no lo comparto, pero se lo voy a compartir más adelante. Muchas señales, vimos algunas de ellas. Pero una de las señales es cómo va a estar la iglesia en el tiempo en que Jesús venga. Yo quiero definirle hoy lo que es la iglesia y vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar para estar preparados como iglesia para cuando Jesucristo venga. Porque ya sea que venga en mi época o nosotros nos vayamos, hay que estar listos. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 5, versículo 25 al 28, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo se debe de amar la mujer? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia con Cristo? A veces es tremenda, pero Cristo la ama. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A mí me impresiona lo que Jesús hace. Esto no es una conferencia de matrimonios, pero le va a ayudar. Cristo trabajó para tener la iglesia que Él desea. Cristo invirtió para tener la iglesia que Él desea. Dice: marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para lavarla, para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿a qué? A sí mismo. O sea, Cristo diseñó la iglesia que quiere. Y entonces Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para presentársela a sí mismo como Él la quiere. No sé si me estoy explicando. A mí me enseña un principio. Yo tengo la esposa que quiero tener. Su esposa es gritona. A lo mejor que usted no está invertido para bajar el volumen. Si no dicen amén, digan que se regrese el pastor a donde andaba. ¿Usted ve a mi esposa segura aquí arriba? Porque no me tiene miedo. Me sacó la lavadora en la mañana. Pero porque ella no tiene miedo de tomar una decisión, porque sabe que yo la respaldo. Pero qué triste sería tener a mi esposa aquí con miedo de que si dice algo yo la voy a estar regañando. Mi esposa se siente segura porque yo he trabajado para que ella se sienta segura. Cuando se ha equivocado, he corregido, pero no le he maltratado y le he dado el rumbo. Hay mujeres que no pueden hablar, que le tienen miedo a su esposo, porque el esposo no ha trabajado. Y dice: ay, pues esta es una mustia, ni habla, porque tú no la dejas hablar. ¿Qué has hecho tú para presentársela a una mujer que hable? Los varones están muy serios. Pero si no le gusta la hoja, arránquesela. Llega a Efesios 4, brinca 5 y se va al 6. Pero la palabra sigue. Yo me he dado cuenta después de 25 años de vida matrimonial, porque me casé a los 10 años, usted sabe, que mi esposa no es la mujer que era. Aquí está el hermano Chuy, él la conoció. Mi esposa es la culpable de que se haya casado con la hermana de ella. No se lo ha podido perdonar Chuy todavía. Pero Laura no era así. Laura ha sido el trabajo que yo he invertido en ella. Jesús hizo lo mismo. Jesús invirtió trabajo en la iglesia. Dijo: esta es la iglesia que yo quiero, voy a trabajar por ello. Y Jesús dio hasta su vida. Y eso es un consejo que yo le doy a los varones. ¿Quiere una esposa segura? Invierta para sentirla segura, para hacerla una mujer segura. ¿Quiere una esposa que sonría? Invierte para tenerla contenta. Dele una tarjeta Banamex y con eso va a estar bien lista. Sin límite de crédito, no, brinca la hermana, brinca. O sea, quiere una esposa que le ama,
¿Qué tanto usted hace para que ella se sienta amada? Jesús trabajó para presentarse a sí mismo la iglesia que Él desea. Si la iglesia no es lo que Jesús quiere que sea, no es porque Cristo no ha hecho el trabajo, es por socarrona. Pero Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. No sé si me estoy explicando. Entonces Cristo viene por la iglesia que Él deseó tener y para lo cual Él se sacrificó y se entregó para tenerla. Es por la iglesia que Cristo viene. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia no es un edificio. Diga conmigo, no es edificio. Esto que usted ve no es la iglesia. Esto es un lugar de reunión, un templo, un auditorio. La iglesia no es una organización. La iglesia no es el castillo del rey. El castillo del rey es parte de la iglesia. La iglesia no es una denominación o grupo denominacional. La iglesia es más que eso. La iglesia está constituida por todas las personas que en todas partes del mundo han creído que Cristo vino a este mundo, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y está esperando la orden de regresar por ella cuando el Padre se lo indique. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón y está esperando la venida de Cristo? Usted es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no son edificios, la iglesia de Cristo somos personas. Amén, hermano. La iglesia está compuesta por todas aquellas personas que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y que creen en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos y que Cristo vive. Esa es la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, sufrió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó y esperamos su venida? ¿Cuánta gente hay que dice, yo creo eso, pastor? Y le ha entregado su corazón y Jesús es su Señor y Salvador. Usted puede considerarse la iglesia de Cristo, para lo cual Él trabajó, para presentarse la gloriosa. Gloriosa, sin mancha, lavada por la palabra. Entramos a formar parte de la iglesia cuando lo recibimos como Señor. No somos parte de la iglesia porque asistimos los domingos. Hay gente que viene a este lugar que quizá tenga años viniendo, pero todavía no es parte de la iglesia. Porque no ha querido aceptar a Jesús o no ha querido vivir como Jesús manda. Y aquí está. Pues está bien, bienvenido. ¿Va? Un día le va a caer el 20. Pero aquí puede haber gente que no, hombre, el hermano Paco me cae muy bien, por eso voy a ir a oírlo. Pero eso no te hace la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se compone de aquellos que lo han hecho su Señor y Salvador, y que a diario viven esperando su venida, y que a diario viven buscando cómo agradarle y cómo serle fieles a Él. ¿Está captando lo que es la iglesia allá de este lado? Sí, hermanos. Entonces, no somos parte porque asistimos a las reuniones, sino cuando el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia universal tiene su expresión en todas las ciudades del mundo o en todo el mundo. Y la iglesia local tiene su expresión en ciudades como Monterrey. Eso es lo que la iglesia le llama la iglesia local. Por ejemplo, la iglesia local de Monterrey somos todos los creyentes en Cristo en Monterrey. La iglesia local universal somos todos los creyentes de Cristo en el mundo. ¿Está captando lo que es la iglesia? Porque es importante captar lo que es la iglesia para entonces entender por qué Jesús hizo lo que hizo para presentársela a sí mismo como Él la quería. Entonces, amado hermano, la iglesia no es un grupo particular, sino el conjunto de todos los creyentes de Monterrey que somos parte de un cuerpo de Cristo. Aquí a cuadras hay iglesias o congregaciones cristianas. Todos los hermanos que están ahí, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, son parte de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? No somos un grupo exclusivo,
Cristo vino por una iglesia que la compone todos aquellos que le hemos recibido como Señor y como Salvador. La iglesia somos personas, no organizaciones religiosas, no denominaciones. La iglesia no son edificios. Los edificios son templos o lugares donde la iglesia se reúne, pero la iglesia somos nosotros. Diga conmigo, yo soy la iglesia de Cristo. Muchas veces usamos mal el término iglesia cuando decimos, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a ir a la iglesia. No, usted no viene a la iglesia, usted viene al templo, porque la iglesia es usted. No sé si me estoy explicando. El término iglesia lo asociamos con paredes, lo asociamos con lugares, pero el término de iglesia somos personas que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. A la iglesia se le conoce como el cuerpo de Cristo. Se le conoce, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. A la iglesia se le conoce como la novia que está preparándose para cuando venga el esposo. Amén. Y nosotros, mi trabajo es ayudar para que la novia se vea radiante. Es así como cuando usted se va a casar, señora, y va y le hacen una reparación general antes de casarse. Lo que no sabe es que al día siguiente todo ese maquillaje se va y cuando despierta el hombre dice, ¿qué me casé con qué? Y nosotros como pastores o como siervos de Dios somos como los estilistas, como los peinadores que dejan la novia, que dicen, uy, qué bárbaro, qué bendición, cuando la ve el novio, ¿verdad? Y nosotros como líderes espirituales, como pastores, estamos ayudando para que Cristo se presente la novia que Él quiere. ¿Cuántos que desean complacer el corazón de Cristo? Entonces, cuando yo le enseño, le estoy poniendo chapitas, le estoy quitando la espinilla que tiene por ahí. Algunos son tlacotes los que traen, ¿verdad? Porque han hecho tantas cosas feas, pero gloria a Dios porque hay oportunidad para todos. Dele un aplauso al Señor. Amén. Entonces, a la iglesia se le conoce como el cuerpo, como la novia, y después de las bodas del Cordero de Apocalipsis se le reconoce como la esposa, como el cuerpo, como la novia actualmente. Y después de Apocalipsis 19:7, que dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahí ya es la esposa de Cristo. Efesios dice que ¿cómo es que Jesús se quiere presentar a sí mismo a su esposa? Lo leímos ahorita, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Ese es el tipo de novia por la cual Cristo viene. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha asistido a una boda donde la novia trae ketchup en el vestido? Ketchup de las papas, las de las French fries. O trae chiles jalapeños en el vestido. O sea, si la novia le cae catsup en el vestido, es capaz de no casarse. ¿No es cierto? Los hombres que estamos aquí, imagínate que estás a 2 horas de casarte y vas en el carro después del civil y vas en la parte de ahí atrás y dices, ay, tenemos un chorro de hambre, y llegan a McDonald's y compras una Big Mac, un combo o el paquete del día de 35 pesos. Y lo compras y ya estás en el carro y de repente la novia le da la mordida y le sale la ketchup y se le echa en el vestido. Esa mujer es capaz de no casarse. ¿Y por qué la iglesia vive sin mancha esperando al novio? Perdón, vive con mancha esperando al novio y no hace nada por corregirlo a veces. ¿Por qué si para algo tan natural y tan humano como el casarnos usted se quiere ver radiante? ¿Y por qué no como novia de Cristo nos queremos ver radiantes? Es por eso que venimos a este lugar, porque aquí Dios nos embellece. Aquí Dios nos quita las asperezas. Aquí cuando lo adoramos, el Señor se deleita con su novia. Usted empieza a ver al amado y el amado ve a la amada.
lea Cantares. ¿Sí me estoy explicando? Y cuando viene y el Señor le limpia sus pecados y dice, mira, esta es la iglesia que yo quiero. Una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Cristo lava a la iglesia con la palabra para prepararla para cuando Él venga. Usted y yo estamos aquí, además de adorar y alabar al Señor, estamos siendo edificados, siendo perfeccionados y siendo instruidos para ser la novia que Cristo se quiere presentar a sí mismo, y que Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que eso sucediera. ¿Estamos de acuerdo? Él pagó ya el salón de belleza. Entonces, hermano, Él mismo, Jesús mismo en Apocalipsis, describe la condición en la que va a estar la iglesia en los tiempos finales, porque la iglesia no va a estar del todo bien. Recuerde que la iglesia somos gentes. El libro de Apocalipsis está dirigido, si usted lee Apocalipsis, se encontrará que va dirigido a la iglesia. Todo el Apocalipsis, Dios se lo reveló a Juan en una isla llamada Patmos. Y toda la enseñanza de Apocalipsis, ¿sabe a quién va dirigida? A la novia, a la iglesia, al cuerpo de Cristo y la que va a ser la esposa de Cristo. A ella va dirigida. Todo lo que usted ve ahí, está el Señor hablándole a la iglesia. Ahorita se lo voy a demostrar como a las 12 de la noche. En los primeros versículos dice que Dios le revela a Jesucristo. Dios Padre le revela a Jesucristo para que Él le revele a sus siervos. En particular, el mensaje de Apocalipsis lo envió por un siervo llamado Juan a la iglesia. O sea, Dios le revela a Cristo y Cristo le reveló a Juan. Y Juan dice, esta es la condición que va a tener la iglesia cuando Cristo aparezca. ¿Sí me están siguiendo? Estoy sentando bases para una serie de mensajes de aquí en adelante los domingos. Quiero que vea Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8. Vaya conmigo. Lo que le estoy diciendo ahí viene. Apocalipsis 1, versículo 4 al 8. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienes arriba? Sí, hermano. Ahí está. ¿Qué dice? Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. O sea, él está introduciendo el libro de Apocalipsis y le está diciendo, esto va para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. O sea, Juan estaba hablando de que Jesús iba a venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y mira lo que dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y lo mismo que dice el versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Fíjese, o sea, Juan le está siendo revelado. Dios le revela a Jesús, Jesús a Juan, y dice, Él va a venir en las nubes. La pregunta es, ¿Cristo ya vino? No. Entonces, ¿ese mensaje es vigente hoy? Sí. ¿Para qué iglesia es? Para la iglesia de Cristo. Pero pastor, estas iglesias eran de Asia. Le habla a 7 iglesias de Asia, pero Apocalipsis está hablando del que viene en las nubes. Entonces es la iglesia de los últimos tiempos también. No sé si me estoy explicando. Pero geográficamente esas iglesias ya no existen. Sí, pero espiritualmente existen sectores de la iglesia que se identifican con las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿La está captando o no la está captando? ¿Sí o no? Entonces esa palabra es vigente hoy. Diga conmigo, es para la iglesia de hoy. Pero geográficamente ya no es posible porque esas iglesias ya desaparecieron. Pero Apocalipsis es para hoy, es para el que ha de venir, para los que esperan la venida del Señor. Por lo tanto, como somos gentes, esas iglesias hablan de sectores de gentes, o grupos de gente, o divisiones de gente. No sé si me estoy explicando. O grupos de gente dentro del cuerpo de Cristo que van a existir cuando venga el que viene en las nubes.
¿Sí está aprendiendo algo? Ahora, si nos fijamos bien, hace mucha referencia al que ha de venir o que viene con las nubes. Vea por favor del 9 al 11, vamos rapidito. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿qué decía? Dígalo conmigo fuerte. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? ¿A quién va dirigido Apocalipsis? Diga conmigo, a la iglesia. A las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, aun cuando esas iglesias sí existían geográficamente en su tiempo, el mensaje es vigente para hoy. Y el mensaje va dirigido a la iglesia. Entonces, esas 7 iglesias, ¿qué identifican? 7 grupos de personas con condiciones particulares, cada grupo, que van a existir cuando Cristo venga. ¿Sí está captando la idea? Cada iglesia, en mi muy particular punto de vista, representa la condición de los diferentes tipos de personas que van a ser parte de la iglesia en los tiempos finales. Es decir, van a tener ciertas características que los van a identificar. ¿Sí me estoy explicando? Y el Señor a cada una de las iglesias les describe varias cosas. Ahorita lo vamos a empezar a ver. El Señor describe la condición en que se encontrarán cuando Él venga, tanto buena como mala. El Señor les describe las acciones que tienen que tomar o hacer para corregir el camino. Y el Señor les da la promesa que tienen que tomar, la promesa que va a ser el resultado o el beneficio de corregir el camino a tiempo o hacer lo que se tiene que hacer. Recuerde que cada iglesia representa a personas o a tipos de personas. Ahora, hoy no vamos a ver las 7 porque no acabamos. Vamos a ver solo una. ¿La quiere ver ahorita? Y luego la semana que entra vemos otra. Y luego la que sigue vemos otra. Y no lo llevamos. Hoy vamos a ver la primer sector o grupo dentro de la Iglesia Universal que tiene ciertas características que van a identificar a ese grupo cuando Cristo venga. Y la primera es la iglesia de Éfeso. Léanlo conmigo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver del 1 al versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Número 1, ¿qué le dice a Éfeso? ¿Sí está captando para quién va dirigida? Diga conmigo, sectores de la iglesia. Porque la iglesia somos ¿qué? Personas o grupos. Y le dice Dios a ese tipo de personas, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si usted fuera pastor, ¿le gustaría pastorear una iglesia como esa? Claro. Yo por eso estoy aquí, porque sí es esta iglesia de la fe, gracias a Dios. ¿Le gustaría a usted sería difícil pastorear una iglesia como esta? Mire, le dice la condición. Dice, primero, tú haces obras, o sea, eres trabajador. Diga conmigo, igualito que nosotros. Los que están oídos la grabación, no soy presumido, es que así somos. No se crea. Es que a veces digo estas cosas para que usted me capte la atención. Dios nos libre de la soberbia, ¿verdad que sí? Que hace obras, gente que trabaja duro. Mire lo que le dice, no soportas a los malos. Ándale. Oye, no era cualquier iglesia, imagínate, veían un malo y decían, hey, no te soporto. No andaban contando chistes colorados con los otros, no lo soportaban.
Oían un chiste y decían, no, se acabó, yo no me junto contigo. Gente con discernimiento para detectar a los falsos. Dijo, ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Wow, qué iglesia, discernía los falsos. Gente sufrida, dijo, ¿has sufrido? ¿Has tenido paciencia? Gente paciente. ¿Has trabajado arduamente por amor al nombre de Cristo o por causa de Cristo? Wow, ¿quién no quiere pastorear una iglesia como esa? Gente perseverante, ¿no has desmayado? Gente que aborrece la inmoralidad, porque les dice mire, quiero que vea conmigo rápidamente en el versículo 7, pero el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas eran personas que eran inmorales, idólatras, orgullosos, soberbios. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos la iglesia de Pérgamo. Pero él dijo, ¿tú aborreces las obras de ellos? Eran una secta que permitían a los cristianos participar en prácticas de inmoralidad, idolatría. Y la iglesia de Éfeso dijo, yo aborrezco eso. Oye, pues era una iglesia preciosa, ¿verdad que sí? ¿O no? Pero después el Señor en el versículo 4 les dice la condición mala. ¿Y cuál es la condición? Léalo conmigo. Pero tengo, diga conmigo, pero, ay, el pero. Cuando ya Dios pone un pero, ay, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Trabajas, no desmayas, tienes discernimiento, alabas, adoras, haces muchas cosas, pero te olvidaste de lo más importante. Dejaste de amarme como me amabas cuando me conociste. Porque no está hablando de que tengas muchos amores. Cuando habla del primer amor, está diciendo, dejaste de amarme como me amabas al principio. Ya no me amas igual que cuando te encontraste conmigo, que venías mal, lastimado, golpeado por la vida, deshecho, lleno de problemas. Te encontraste conmigo, yo te restauré. Tuviste un tiempo de enamoramiento y de romance conmigo, pero de pronto te has alejado. Y aunque trabajas, ya no estás cerca. Trabajas mucho por mí, pero no quieres estar conmigo. Tienes discernimiento, pero de nada sirve, porque al final de cuentas no me honras. Hay un sector de la iglesia de Cristo que se va a encontrar así cuando Cristo venga, que ya está así. Diga conmigo que el Señor nos libre de ello. ¿Está aprendiendo algo esta noche? Entonces, una de las versiones dice, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me andabas como cuando te hiciste cristiano. ¿Usted ha conocido, le ha pasado a usted cuál era el fervor que usted tenía cuando conoció a Jesús? Venía deshecho, venía con problemas. Yo conozco aquí personas que venían deshechos sus matrimonios, sus hogares, y empezaron a entrar en una comunión con el Señor, y empezó una gloria de Dios sobre sus vidas y un enamoramiento del Señor, y cuando menos acuerdas, ya no alaban, ya no adoran, las reuniones se les hacen largas. Ay, se tarda mucho el gordo. Yo siempre he dicho, si Cristo estuvo 3 horas en la cruz, ¿por qué me quejo yo de estar 3 horas con aire acondicionado alabando y adorando su nombre? ¿Cómo va a pasar eso en nuestra vida? Pero eso sucede cuando dejamos de amar a Dios como al principio. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted llegaba no quería que se acabara? ¿Y ahora por qué ve el reloj cada rato? Porque ya no le amamos como al principio. Jesús dijo, yo voy a encontrar una iglesia que ya no me ama como cuando me conoció. A mí me ha tocado ver tantos creyentes que nacen de nuevo. Es mi alimento cada domingo que yo veo personas que nacen de nuevo. Yo me alimento. Aunque sean 2, 3 personas, digo, valió la pena la reunión. Y yo he visto su caminar. He visto la emoción. Llegaban media hora antes a la reunión. Hoy cualquier excusa es buena para no llegar a tiempo. Ese es Éfeso. Llegaban, empezaba la alabanza y ¡ay! Estaban listos. Ahora están. Da un grito de júbilo.
pujido de júbilo que da usted. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué sucedió? Porque no amamos al Señor como al principio. Y dijo Jesús: esa no es la iglesia que yo trabajé para presentarme. Y Dios empieza a darle fuerte a Éfeso. Ya no me amas como al principio. Recuerde que Cristo quiere ser el primero. ¿Cuántos dicen amén? O sea, en pocas palabras dice: tú me desplazaste del primer lugar de tu vida. Antes no había mayor que yo en tu corazón. Ahora el trabajo se ha vuelto mayor que yo en tu corazón. Yo he conocido personas que llegan: pastor, no tengo trabajo. ¿Acepta a Cristo? Sí, Cristo es mi prioridad. Hoy, por el trabajo, no buscan a Cristo. Y desplazaron a Cristo de ser el primer amor por el trabajo. Gloria a Dios por el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo soy un promotor de a mí me gusta la gente que trabaja. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Aleluya. Y yo soy gente de trabajo. Yo siempre les digo a los hermanos: Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Pero Paco Garza dijo: vengan los que están descansados, porque aquí los haremos trabajar. Somos gente de trabajo. Y yo no estoy en contra del trabajo, pero si el trabajo hace que desplaces a Jesús a un segundo lugar, ese trabajo no es para ti. Yo conozco personas que pueden estar 6 horas viendo la tele en su casa el sábado, pero no aguantan media hora de reunión. Diga que está a tu lado: qué bueno que hubiera venido aquel. Dígale. Y contéstele: viniste tú y es para ti. ¿Sí me estoy explicando? Mire, conozco personas aquí, señoras, que si su esposo le dice: hoy andan cansadas ahorita, y le dice a su esposo: mañana a las 5 nos vamos a McAllen. La vieja se levanta a las 4. No es experiencia personal. No. Pero si se trata de venir a la iglesia, no se quiere levantar. ¿Y sabe por qué? Porque dejó de amar a Dios como al principio. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Hoy yo debo ser mejor que ayer. Y debo estar más entusiasmado con mi Cristo hoy que ayer. Y mañana debo estar más entusiasmado que hoy. Eso se llama ir como la luz de la aurora. Pero Éfeso dejó de amar al Señor como al principio. Y dice Jesús: así me voy a encontrar esa iglesia. El Señor le está diciendo a este tipo de personas que invirtieron las prioridades. Es decir, primero es Él, luego su obra, y no su obra y después Él. Mire, tenemos en la iglesia personas que han dejado de adorar a Dios por estar haciendo cosas para Dios. Y Dios dice: yo no quiero que hagas cosas para mí antes de adorarme. Aquí nosotros primeramente entramos ¿para qué? Para adorar. Y luego después de que adoramos salimos ¿para qué? Para servir. La prioridad, Jesús dijo: a tu Dios adorarás, número 1, y a Él solo servirás. La gente, si aquí hay fallas, no ha sido por mi culpa, porque yo le he dicho a todos los líderes de ministerios, a todos: el que no adora, que no sirva. Porque Dios no te trajo a esta iglesia solo para servir, te trajo primero para adorarle a Él. Amén. Primero para adorarle a Él. Y después el resultado de ser un adorador que le adora en espíritu y verdad vendrá que seas un siervo de Dios. Pero hay gente que ha pasado que solo viene aquí a esta iglesia cuando le toca servir. Yo no quiero a esa gente sirviendo. Esa gente no tiene nada que dar. Porque yo vengo y recibo de Dios para ir a vaciarme afuera o vaciarme allá. ¿Qué puedo dar si no recibo? Yo siempre le digo a los líderes de ministerios: no pongan a nadie a servir si primeramente no adora. Porque ¿saben lo que sucede con la gente que sirve y no adora? Fácil la hieren, la lastiman.
Imagínense, tiene un mes de no venir y le ponen de ujier. Y entra uno de los que a veces vienen que quiere hacer lo que le da su gana. ¿Qué sucede? Pues le sale la carnota al otro. No, pues qué quieras. Oye, pues en lugar de ser bendición, ya fuimos problema. Pero un adorador, cuando entre uno que se le sale la carnota, ¿qué hace un adorador? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y lo calma. No, hermano, mira, tranquilo. No, pero es que esta es mi silla y que tiene mi huella, mírala. Sí, ya está toda deshecha la pobre, ¿verdad? Y se enoja, y el que no está preparado y que no es un adorador, se pone a la bronca. Pues qué, no, pues es que aquí yo mando. Oye, no es así. Un adorador tendrá siempre el Espíritu de Cristo. Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no puedo estarle aquí predicando si primeramente yo no estuve con Él. Lo que usted oye de mí no son mis capacidades. Créame que cuando yo hago un bosquejo, digo: esto no, Señor, no sé qué vas a hacer con esto, pero ya me subo aquí y viene el Espíritu Santo y dice: tú no puedes, pero yo sí puedo. A ver, güerito precioso, chiquito, hable así. Y empiezo a hablar y hasta yo me sorprendo. Hoy en la mañana yo estaba asustado. Digo: Señor, yo estoy diciendo esto, pero es Dios usando tu vida. ¿Pero por qué? Porque no solamente le estás sirviendo, primeramente le estamos. Yo siempre le he dicho a los músicos, ellos saben, yo no los quiero aquí arriba si ustedes no pueden adorar abajo. ¿Cómo quieren ustedes? Digo, lo digo en buen plan. No es porque este grupo es una bendición. No solo un aplauso a este grupo, hermano. Es una bendición. Todos. Pero ¿cómo quieren ellos llevarle a usted a adorar si ellos no lo hacen? Es falso, mentira, ¿verdad? ¿Cómo ellos le dicen: hermano, grita, da júbilo, si cuando a ellos les toca estar abajo no vienen? O estando no lo hacen. No hay autoridad. No sé si me estoy explicando. Porque primeramente nosotros debemos adorar y luego servir. ¿Y sabes lo que había pasado con Éfeso? Que hizo lo contrario. Le pasó lo que a Marta y María. ¿Se acuerda de Martita? Martita supo que iba a venir el Señor. Dijo: va a ver el Señor la receta de cocina que le voy a hacer. Lo voy a dejar con los ojos cuadrados al Señor. Le voy a hacer una carne asada con guacamole, salchicha de pavo, unos chilitos toreados, unos frijoles a la charra, picositos. Dile que está a tu lado: invítame a comer porque yo no resisto más esto. Por cierto, Señor, espero que alguien esté escuchando lo que quiero cenar esta noche. Y dijo Marta: no, pues, el Señor, claro que a mi Señor lo voy a atender, claro que a mi Señor le voy a dar lo mejor, me voy a esforzar por darle el mejor platillo, me voy a esforzar para que Él se sienta a gusto y que tenga ganas de regresar a mi casa. Jesús llega y ahí está Marta y haciendo las cosas, y María, su hermana, se sienta a los pies de Jesús y dice la palabra que oía su palabra. Y de pronto la Marta, así son los que sirven y no adoran, se enojan con los que no lo hacen. Usted ve a una persona que dice: pues uno trabaja y hace muchas cosas, pero hay unos flojotes en la iglesia. Tú eres Martita. Porque las Martas se enojan cuando no ven a otros hacer lo que ellos hacen. Quería que les hablara de Apocalipsis. Esto es Apocalipsis. Y entonces, denle el aplauso a Dios. Y entonces le dice, Marta se enoja y dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y como que Marta dijo: yo le voy a enseñar a Cristo cómo se hacen las cosas. Y dijo Cristo: no, Martita,
Estás afanada y turbada con muchas cosas. Para mí no es más importante que me des la carne asada que me estás haciendo. Para mí es más importante que te sientes a mis pies y me escuches. Dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, lo primero, lo más importante, primer amor, lo cual no le será quitado. Y esa es la condición de un sector en la iglesia hoy. Trabaja mucho, pero adora poco. Hace muchas cosas para Dios, pero ya no lo honra como lo honraba al principio. Y por eso siempre les digo, hermanos, verifiquen por favor que los que sirven aquí primeramente sean adoradores que adoran en espíritu y verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Cuántos dicen amén? Siempre debe ser así. Es el sector de la iglesia que se ocupa tanto en hacer la obra de Dios que se olvida de Dios. Es el sector de la iglesia que se ocupa tanto en identificar las cosas que están mal o que son incorrectas en los demás, pero se olvidan de buscar la presencia de Dios. Es el sector de la iglesia que piensa que con buenas obras es suficiente, pero no son las buenas obras, es la presencia de Dios los que nos hace la diferencia. Esto es engañoso, hermano. Trabajamos para Dios, cuidado, trabajemos para Él. Vamos a trabajar para Él. Esta es una iglesia, mucho trabajo. Tuvimos una exposición ayer de ministerios, fue impresionante. Más de 50 stands de ministerios que están sirviendo. Pero sabe una cosa, si servir le quita lo primero, mejor haga un alto, siéntese y empiece a hacer lo primero para que después haga lo postrero. ¿Sí me estoy explicando? Promovemos el trabajo. A mí me dio tanto gusto. Vimos cosas que yo decía, oye, qué impresionante la creatividad de la gente para los hospitales, para las cárceles, para lo de Amor en Acción, para los ministerios dentro de la iglesia, Ujieres, todo lo que, más de 50 stands de ministerios donde usted puede servir y que pueda hacer uso de ello para su bendición. Pero si eso a esta iglesia le va a quitar lo primero, ser un lugar de adoración, mejor escogemos primero adorar y luego después vamos a servir. Porque la fe, lo primero que tiene que hacer es un ¿qué? Dígalo conmigo, un lugar de adoración para Dios. Porque primero se sirve, primero se adora y después se sirve. Gente que deja lo que tiene que hacer y se pone a escuchar al maestro. Usted vea la historia de Marta y María en Lucas 10. Yo quiero darle algunos síntomas de alguien que ha dejado su primer amor. ¿Se los digo rápido? Jesús advirtió en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriaría. Y ahí le va. Síntomas. Porque si usted identifica uno de ellos, hoy Dios le está hablando para corregir el camino. El amor y la pasión por Cristo se empieza a perder. Antes hablabas mucho del Señor en tu casa, en tu trabajo, familia, compañeros, y ahora las pláticas ya no son como antes. Se han vuelto normales, como cualquiera las hace. ¿Usted conoce gente que ha conocido gente que dice, hasta dicen esta expresión que a mí me molesta? A mí me molesta, a mí me choca, me engarza. Ven a la gente emocionada y lista y dice, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Es que está en su primer amor. ¿Y tú dónde lo dejaste? ¿Por qué tiene que ser diferente hoy que al principio? Hoy debería ser mejor que al principio. Cuando la gente dice, es que está en su primer amor, como diciendo, es un tiempo y después ya se pasa. No es así. Debemos vivir todos los días en nuestro primer amor. Entonces esa gente cuando dice esas cosas y las cree, ha perdido el primer amor. El tiempo con Dios disminuye. El hambre por su palabra disminuye. No lee la Biblia. Puede pasar viendo un programa de televisión 3 horas, pero no puede leer un capítulo de la Biblia. Ha dejado su primer amor. Cada vez tomas menos tiempo para agradecer a Dios por lo que ha hecho o te ha dado. Das por sentado que Dios te tiene que dar, pero ¿cuándo te detienes para agradecer? Cada vez tomas menos tiempo para agradecer a Dios. Como que empezamos a olvidar que lo que tenemos o lo que somos es porque el Señor
ha tenido misericordia de nosotros. Entonces la gratitud se pierde. Una persona que no agradece a Dios a diario, su amor se ha enfriado. Amén. Una persona que tiene amor frío o que ha desplazado a Cristo de su primer amor, se goza más en servir y hacer cosas que en adorar. Cuando debes gozarte más en adorar que en servir. Y el problema es que así empiezan y después ya ni te gozas en servir ni en adorar, porque el servicio te hace una carga. Ay, tengo que hacerlo, ay, qué flojera. La alabanza y la adoración comienzan a menguar. Escúchelo bien, y empiezan a escuchar música del mundo. Antes traías los CDs que hablan de Dios, de los cantos, pero ahora ya dices, ay, una de Los Intocables para inspirarme un tantito. O de Luis y Juliano, ¿cómo se llamaban esos? O Los Cachetones de Linares. O de... ¿Quién? Te acabas de descubrir. O ya dejamos de alabanza y adoración y ahora que le mate el pollo, que le mate el pollo. O a mover la colita. ¿Qué te edifica eso, hermano? Algunos me preguntan de pronto, oye, pastor, ¿usted cómo se sabe tantas? Y yo siempre lo explico porque después se malentiende. Yo no oigo música del mundo. Yo nunca prendo el radio. Yo siempre estoy oyendo música de Dios. ¿Para qué la música del mundo es deprimente? Reloj, no marques la hora porque voy a enloquecer. Te voy a olvidar aunque me cueste la vida. Yo no tengo tiempo para oír eso. Pero cuando yo estaba chico, hace poco tiempo, vivíamos nosotros en un pueblo y en la esquina había una cantina. Y a las 6 de la mañana prendían la radiola, hermano. Entonces todas las que me sé, es porque me despertaban con ellas. Pero ¿qué provecho tienes de meterle música del mundo a tu mente cuando hay tanta música que glorifica y exalta el nombre de nuestro Padre Celestial? Por eso aquí yo me gozo con la música y mejor me gozo aquí. Empiezan a poner la mirada en la gente. Antes tu mirada estaba en Jesús, ahora no, es en la gente. Ay, ¿por qué hacen esto? Ay, ¿por qué hacen el otro? Ay, ¿por qué el pastor esto? Ya. Cuando usted ve a gente que está criticando a otros, perdió su primer amor. Porque su mirada la dejó de poner en Cristo y la está poniendo ¿en dónde? En las personas. Empiezan a sacar defectos y fallas y las usan esos defectos y fallas como excusa para ya no hacer lo correcto. Pues si ellos lo hacen, que no lo haga yo. ¿Alguien se está desinflando? Hermano, ven los defectos de los demás. ¿Viste? Hermano, ya vienen a la adoración y en lugar de estar alabando al Señor, ya llegó, qué zapatitos, es una coach. ¿Qué te importa? Lo que importa es estar en la presencia de Dios. Trae una Michael Kors, que sea de Soriana. ¿Cuál es el problema? Yo vengo a adorar a mi Padre, pero la gente que pierde su primer amor está viendo los zapatos, la ropa. Mira, se pintó el cabello. Se ve muy mal. Y el Señor acá, adórame. Bueno, se pintó el cabello el que se lo puede pintar. La persona que ha dejado su primer amor deja de reír como usted está riendo y de gozarse en la casa de Dios. El pastor dice un chiste. ¿Para qué dicen chistes en el púlpito? El púlpito no es para payasadas. Aleluya. Estás amargado en lo que estás. Porque dejaste de amar a Dios como al principio. ¿Sí me explico?
Ay, ¿para qué esto? ¿Y para qué viste el del piano? Ay, viste el del sax. Ay, viste. Ay, y empiezas a criticar todo. Ay, qué calor hace. Ay, ¿por qué esa luz? ¿Por qué no la ponen más amarilla? Y los niños. ¿Usted conoce gente así? Hago conmigo en su dedito así. A veces así soy yo. Empiezan a cuestionar muchas cosas. ¿Y qué le hacen a la ofrenda? ¿Y das? Porque los que más cuestionan son los que menos dan. Alguien se está desinflando. Y ven todo lo que está aquí y creen que salió de la nada. Ese mezanín costó un dineral. ¿Sabe de dónde salió? De lo que usted da. Pero la gente que cuestiona, ay, ¿y no le quedaría nada, algo al Paz? El que pierde su primer amor empieza a cuestionar eso. Yo no estoy diciendo que usted sea una máquina y que sea manipulado. Tiene razón, tiene usted capacidad de juzgar las cosas. Dice la Biblia que lo podemos hacer, pero con un buen espíritu. No porque perdimos el primer amor. Dicen amén o digan ay. Y empieza a cuestionar las cosas. Y empieza, sí, ¿y por qué esto? ¿Y por qué es el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y empezamos a ver los defectos de los demás cuando no vemos nosotros la viga que está en nuestro propio ojo. Empiezan a tener tiempo para murmurar, juzgar, criticar, sacar defectos. Empiezan a hablar de los mismos cristianos. ¿Usted conoce gente que habla mal de los mismos cristianos? No, yo cuando veo una persona, yo me le retiro. Si usted un día viene y me dice, yo vengo a hablar mal de este pastor porque este pastor hizo, no venga conmigo, yo no tengo tiempo para oír esas cosas. No, es que, mire, ¿sabe quién se ha hecho más daño? El mundo no ha hecho tanto daño a la misma iglesia como la misma iglesia se lo ha hecho a sí misma. Vea usted el internet y un montón de críticas infundadas. No sé si me estoy explicando. Puro mentirero. ¿Y sabe cuál es lo peor del caso? Es que la persona que tiene el amor frío le cree más a un tipo que ni siquiera conoce, que está en otro país, que a su propio pastor. Digan conmigo, aleluya, gloria a Dios. ¿No es cierto? El tipo ni lo conoce. ¿Qué sabe usted cómo tiene a su esposa? ¿Qué sabe cómo tiene a sus hijos? ¿Qué sabe cómo tiene la iglesia? Y está vociferando del cuerpo de Cristo. Y usted ni siquiera le conoce. Y a veces la gente empieza a tomar decisiones en lo que oye de ellos, en lugar de oír un mensaje como este. Pero eso le pasa al que tiene el amor frío, porque el que está ardiendo en el espíritu no tiene tiempo para esas cosas. Dele el aplauso al Señor si usted lo puede creer. Al principio ganaron muchas almas para Jesús. Cuando conocieron a Jesús, no había mayor plática con sus compañeros de trabajo que Jesús. Y trajo 3, 4 a la iglesia, trajo a la familia. Hoy hace años que no trae un invitado. Se está perdiendo la pasión. Al principio, que lo sepa mi abuela, mi tía, mi mamá. Y empezabas a traer a gente a los pies de Cristo. Muchos están aquí porque tú los trajiste, pero quizá hayan pasado 2 años. Te enfriaste y ya no traes a nadie. Cada vez ganan menos almas. Poco a poco va entrando el mundo de nuevo en su vida. Y ¿sabes lo que dicen? Es que antes era religioso. No, es que antes estabas enamorado. No, es que antes era fanático. No, es que estabas enamorado, pero dejaste de amar como al principio. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Era un deleite congregarte. Ahora como que lo piensas para hacerlo y tienes muchas excusas para congregarte, para no hacerlo. Nuestro crecimiento cristiano se empieza a detener. Ya no importa si damos mal testimonio o no. Nos comenzamos a enojar cuando nos exhortan. Al principio nos gustaba la verdad que nos hizo libres, pero ahora cuando nos dicen la verdad nos molesta. ¿Sí me estoy explicando? Al principio usted decía, ay, qué mensaje, pastor, gloria a Dios. Y hoy, ay, ¿me sabe algo? ¿O qué?
Dejaste de amar como al principio. Porque el que ama como al principio acepta la disciplina del Señor y acepta la palabra. Viene el chipotas y dice, ay, gloria a Dios. Es que viene gente y me dice, pastor, me voy a traer casco. No, no te lo traigas, quiero que te dé. Pues qué chiste. A ver, de repente dice, ay, pastor, yo me las esquivé. No, te hubieras puesto que te diera. Era la idea. Pero a veces dejamos de amar como al principio. Pero cuando tú estás enamorado, dices, venga, la palabra es dura. La situación, lo que me estás diciendo me confronta, me desafía, me reta, me hace sentir mal. Pero gloria a Dios porque Dios me ama y me está corrigiendo como el Padre corrige al Hijo, al que ama. Y yo quiero ser corregido, quiero ser enseñado. Échele, pastor, dele duro. Amén. Yo veo cuando una persona está recibiendo, amén, gloria a Dios. Veo cuando una persona ya empezó a aprender su primero no. Ya no nos satisface tanto Dios. Por lo cual, cualquier pecado es más deleitoso que Dios. ¿Sabe por qué el cristiano peca? Porque Dios dejó de ser su deleite. Porque si Dios fuera su deleite, evitaría y huiría del pecado. Porque no hay más deleite que Dios. Si usted y yo caemos en pecado, es porque Cristo dejó de ser nuestro deleite. Aquel que se deleita en Dios dice, yo no quiero nada que me aleje de su presencia. Y aunque el pecado sea agradable, y aunque el pecado sea tentador, entonces yo no puedo cambiar la presencia de Él por un rato de deleite. Eso es amar a Dios como al principio. Y somos tentados, y a diario somos tentados. Pero cuando tú amas a Dios, dices, Señor, ¿cómo te voy a fallar? ¿Cómo te voy a dejar de amar? Si tú me amaste a mí primero. Y al final de cuentas, si me lo prohíbes, es para mi bien. ¿No es cierto? Y al final de cuentas, lo que me impides que haga es porque no quieres que me vaya mal. Pero cuando Dios deja de ser tu satisfacción, cualquier pecado es más deleitoso que Él. Pero cuando Dios es más deleitoso, nunca ningún pecado será más deleitoso que Él. ¿Cómo es Dios para ti? Si Cristo es tu deleite antes que el pecado, es que lo estás amando como al principio. Pero si ya cualquier cosa es más deleitosa que Dios, dejaste de amarlo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La vida cristiana se empieza a hacer pesada. Oh, ese canto que te hacía llorar ya no lo hace. Esa palabra que anhelabas ya no entra. Dejamos de amarlo. Comenzamos a creer que todo está bajo control, aun cuando ya no estamos buscando a Dios. Ni lo alabamos ni lo adoramos. Pero tú no sabes que en cualquier momento vas a ser sacudido. El vocabulario empieza a cambiar. Las actitudes, los lugares que frecuentas empezaron a cambiar porque dejamos el primer amor. ¿Qué hay que hacer? Dios da la solución, porque gracias a Dios que Él da el remedio, da la enfermedad, pero da el remedio. ¿Cuántos dicen amén? Le dice a Éfeso, a ese sector de la iglesia, le dice, recuerda de dónde has caído. En pocas palabras le dice, haz un autoexamen, autoexamínate, dile a Dios que te examine, trae a la memoria y vuélvete a enamorar de Él como al principio. Y luego le dice, arrepiéntete, porque normalmente en la Biblia el arrepentirnos es por pecado. Entonces el que deja el primer amor es un pecado dejar el primer amor. Y luego le dice ya las primeras obras. Le dice esas tres cosas. Recuerda por tanto dónde has caído, examínate, número 1. Y 2, ¿qué dice? Arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y empieza a hacer lo que hacías antes. Lo que dejaste de hacer, vuélvelo a hacer. Es que no siento ya. No importa si sientes o no sientes, tú hazlo. ¿Cuántas mamás a veces no sienten de darle comer a los hijos? Pero tú les das.
Dominas tus sentimientos y le das de comer a tus hijos, porque tus hijos los amas y los necesitas. Lo necesitan. Lo mismo sucede con Dios. A veces ya no sientes ese fuego que sentías, pero vuelve a amarlo como al principio, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amar a Dios aunque no sienta. Y habrá ocasiones en que mis sentimientos estén lastimados, pero mi amor por Dios no va a menguar por eso, porque le amamos a Dios no por lo que sentimos, sino por lo que Él es, porque Él nos amó a nosotros primero y dio su vida en rescate por nosotros. Aleluya. Y entonces le dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz un alto, cambia tu mentalidad y hazlo primero. Lo que hacías antes, vuélvelo a hacer ahora. Vuelve a la oración, vuelve a la comunión con Dios, vuelve a su palabra, vuelve al compromiso y a la disciplina de congregarte, vuelve a hablar de Él. Que Él se convierta en el centro de tu vida. Vuelve a ser manso y humilde con un corazón receptivo. Vuelve a la alabanza. Vuelve a ser el evangelista que eras y cuenta a otros las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Y empieza a aborrecer lo que Dios aborrece, porque le dijo a Éfeso: tengo algo bueno contigo, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Empieza a aborrecer el mal, porque el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Persevera en Dios, discierne el bien y el mal, escucha al Espíritu Santo y decídete a vencer en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la promesa? El versículo 7, y con esto termino. Véalo conmigo, versículo 7 del capítulo 2, hijo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay gente que tiene oído. ¿Quién está hablando hoy a tu vida? El Espíritu Santo a través de un siervo únicamente. Al que venciere, diga conmigo: voy a vencer. ¿Qué es vencer? Regresar al primer amor, no quedarte donde estás si has caído. Al que venciere, ¿qué dice? Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios te da vida eterna aquí en la tierra y vida eterna cuando estés en su presencia por toda una eternidad delante de Él. ¿Cuántos dicen: yo voy a vencer, pastor? ¿Cuántos dicen: yo voy a volver a mi primer amor? ¿Cuántos pueden decir: tú eres el centro de mi vida, Señor? Cierra tus ojos ahí delante de Él y dile: Señor, no permitas que yo deje mi primer amor, que no deje de amarte a ti como al principio. Quiero hacer las primeras obras. Hoy recuerdo, hago un alto y me examino y empiezo a recordar dónde estaba antes y dónde estoy hoy. Si tú no eres mejor que al principio, dejaste tu primer amor, hermano. Si tú no eres más apasionado que al principio, quizás has dejado tu primer amor. Pero hoy es el tiempo de retomar el camino y Dios te trajo para ello. Y dice: recuerda dónde estabas, arrepiéntete, date cuenta, cambia tu mentalidad y vuelve a hacerlo primero. Y que de hoy en adelante Jesús sea el centro de tu vida. El centro de mi vida es tú. El centro de todo, dígale. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre Tú serás. has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Una vez más, dígale: el centro de todo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás.